Night, el Evangelio de la Noche. Buenas noches, queridos amigos. Estamos aquí en Gospel Night, el Evangelio de la Noche, y seguimos con nuestro tema de vida abundante. La verdad que es maravilloso saber de lo que Dios puede hacer en las personas a través de estos temas tan lindos, tan llenos de su presencia. Porque el objetivo, y créame que es el objetivo del Señor, que cada uno de sus hijos viva esa vida abundante. Bueno, eh, una de los diálogos que llevó Jesús final con uno de sus discípulos era acerca de la importancia de la producción del fruto. Y les habló acerca de la importancia, ¿cierto? Y les dijo, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Jesús usó esa analogía de la vid para enseñar acerca de la relación necesaria que debe existir entre el Espíritu Santo y el creyente, o sea, entre el Espíritu Santo y el creyente, para que se pueda producir en la semejanza a Cristo. O sea, el Espíritu Santo se produce el fruto espiritual en nosotros, al rendirnos nosotros a quién, a Dios, ¿cierto? Y el fruto del Espíritu es el carácter de Cristo producido en nosotros para que podamos demostrarle al mundo cómo es Él. O sea, hablando, es una vid, las ramas o los pámpanos dependen siempre del tallo, o sea, para vivir. Y la vid necesita los pámpanos para producir fruto. Jesús les dijo a los discípulos que había venido al mundo para demostrar cómo es el Padre. Y dijo que cuando se fuera enviaría al Espíritu Santo para que estuviera con ellos y les ayudara. El Espíritu le revelaría a Jesús, así como Jesús tomó un cuerpo humano para revelar al Padre al mundo. De la misma manera el Espíritu Eterno habita en cada creyente para revelar a Cristo al mundo. El apóstol Pablo les escribió a los cristianos de Corinto y les dijo, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por el precio. Y les decía, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Allá en la carta de los Corintios. Entonces, usted, ¿y por qué es bueno estudiar todo este asunto? Porque es que nos va a dar ese acercamiento al fruto del Espíritu Santo, que es el carácter cristiano. O sea, el carácter, o sea, el Hijo de Dios tiene que tener un carácter. Y ese carácter es el poder del Espíritu Santo para usted poder honrar a Dios. ¿Sí es lo maravilloso que es y lo importante que es esto? Realmente uno a veces ignora muchos puntos, pero el carácter es muy importante. Entonces aquí usted podrá mirar y yo quiero que también usted entienda el lenguaje cristiano, si usted no es cristiano, pero le dio por escuchar este pequeño video o podcast, como le quieras decir, tenemos que ser semejantes a Cristo. ¿Sí? Y ese semejante de ser a Cristo es para que nosotros veamos que no solo en el Nuevo Testamento se menciona esto, sino que en realidad se habla desde un principio. Observe cómo se dice en Génesis 1:11 que toda hierba y árbol debía producir fruto según su género. O sea, si nosotros somos ese hijo de Dios, debemos producir un fruto según el género, ¿cierto? ¿El género quién? Del Espíritu de Dios. Cuando nos damos cuenta que Juan el Bautista les hablaba, que Juan el Bautista, ¿quién era? El heraldo del Mesías, el heraldo de ese hombre, el Hijo de Dios, de Manuel, que hoy muchos en sus capillas, en sus templos, le están
mostrando como ese camino para darle configuración en estos tiempos de que se acercan de diciembre y para poder celebrar, ¿cierto? Muchos aquí en Occidente. Pero cuando este Juan les decía allá a los judíos en el tiempo de su vida, decía, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, ¿cierto? Y Jesús mostró este principio al hablarlo con claridad a sus seguidores para, para desarrollar y mantener esa vida espiritual, deben producir fruto abundante para Dios. Entonces, o sea, yo no le puedo pedir a una persona que no ha formado ese fruto, pues que genere ese fruto en los demás. ¿A qué clase de frutos se estaba refiriendo Jesús? Y pues ahí usted lo puede ver en Gálatas 5, 22 y 23, cuando habla de los 9 frutos del Espíritu. ¿Sí? Que es los que vimos con anterioridad: el amor, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza, ¿cierto? O sea, en otras palabras, estamos hablando del carácter, la semejanza de Cristo, un carácter que revela cómo Jesús, ¿sí? Es la expresión santa y naturaleza de Dios en cada creyente y cómo quiere en vivir, que cada creyente viva con esta abundancia. Entonces, de verdad, esto es, o sea, yo no le puedo pedir a una higuera que produzca, que produce, que solo produzca hojas, ¿no? Una higuera tiene que dar, ¿qué? Fruto. Una persona llena del Espíritu Santo produce ira. No, debe producir fruto del Espíritu Santo. Un naranjo produce naranjas, claro. Un naranjo produce naranjas. Entonces, recordemos que tenemos una nueva naturaleza, como lo dice Gálatas 5 del 16 al 26. Y hay un conflicto espiritual entre la naturaleza pecaminosa y la naturaleza divina. Hay un conflicto. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. O sea, la paciencia se opone contra lo que es contrario a ella, ¿cierto? Opuesto al carácter de Jesús. Y cuando hay un creyente que no se rinde al control del Espíritu Santo, es incapaz de resistir los deseos de la naturaleza pecaminosa. A mí me han llegado muchas personas: pastor, pero es que no he podido dominar. Hermano, usted no se ha rendido. Usted le hace falta comprometerse más con rendir su vida al Espíritu Santo, rendir su vida a la palabra de Dios. Sí, entonces ahí es como esa tierra fértil en la que el Espíritu puede producir su fruto, ¿cierto? Por el poder del Espíritu, que puede sobreponerse a los deseos de la carne y experimentar una vida abundante y fructífera. Y de verdad, muchos se preguntan, ¿y cómo andar en el Espíritu? Pues hay que escuchar la voz del Espíritu, hay que seguirlo, hay que obedecerle, hay que confiar en Él, hay que ganar ese conflicto espiritual, ¿cierto? Y el secreto reside en andar en el Espíritu. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. ¿Cierto? ¿Cómo lo hacemos? Escuchando su voz, siguiendo su dirección, obedeciendo sus órdenes y confiando y dependiendo del Espíritu para demostrar el agudo contraste entre los hechos y la naturaleza pecaminosa, y el Espíritu, y el fruto del Espíritu. De verdad que el escritor de Gálatas hizo una lista de ellos en el mismo capítulo de Gálatas. Mientras que el Espíritu tenga el control y habite en el creyente y le capacite, naturalmente manifestará su fruto, como lo decía ya en la carta a los romanos. De la misma manera, la naturaleza pecaminosa del incrédulo produce su obra en él. Observa usted aquí el principio de la producción del fruto. O sea, cada uno produce su fruto según su género. ¿Sí? O sea, cuando lo leemos en el Evangelio según San Juan, nos damos cuenta que las palabras las dirigió Jesús a sus discípulos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté en vosotros para siempre. Es el espíritu de qué, de verdad, para que otro en este contexto sea tomado de una palabra griega que sugiere otro de la misma clase. O sea, el Espíritu Santo es de la misma clase de Jesús, es de la naturaleza del Espíritu Santo para producir un carácter semejante al de Cristo en el creyente. O sea, la naturaleza de la carne pecaminosa produce impiedad.
Y pues en realidad a veces tenemos que ver qué es lo que tenemos que diferenciar la antigua naturaleza, ¿sí? Y podemos clasificarla, ¿sí? Y la nueva naturaleza, que es el fruto del Espíritu, o sea, la antigua naturaleza, que son las obras de la carne, y la nueva naturaleza, que es el fruto del Espíritu. Y pues allá en Gálatas 5 se pueden mencionar las 17 obras de la carne, ¿sí? Y hay otras listas. Allá en el libro de Romanos hay otra lista, en Marcos hay otra lista, en Efesios otra lista, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros debemos entender que cuando la palabra nos está declarando estas cosas, nos está haciendo referencia de aquellos que las practican también, ¿sí? ¿Y a qué están condicionados esas personas que practican el pecado? A que no heredarán el reino de Dios. Entonces esas obras de la carne son características de qué? Del pecado. Y si hago lo que no quiero, como lo decía Pablo, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, porque prácticamente esto lo vivían muchos de los fariseos que se convirtieron prácticamente y se confrontaban con ese tema es porque no habían rendido su vida al Espíritu Santo. Y estos son tiempos donde nosotros tenemos que rendir nuestra vida al Espíritu Santo, porque en realidad es lo que la palabra de Dios declara. ¿Cierto? Permitir que el Espíritu Santo produzca las características de Cristo en nosotros. Cuando Pedro se refiere a la necesidad de desarrollar esas dimensiones espirituales en nuestra vida, con este desarrollo viene la madurez y la estabilidad, las cuales nos capacitan para vivir con por encima de la naturaleza antigua y pecaminosa. Entonces dice él, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosamente entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, allá hermano, a través de este mismo carácter que Dios le ha dado, a través de este mismo carácter que Dios está desarrollando, ese es el pase de entrada al reino de los cielos y a la eternidad. O sea, allá hay personas que pueden llegar pequeñas, pero hay personas que Dios quiere que lleguen totalmente preparadas para toda buena obra. Pero acá en la tierra desarrollando ese fruto, allá en los cielos desarrollando el poder de Dios, porque eso es lo que desea Dios para nuestras vidas. Y recuerde, hermano, que esto no es fácil, esto es un camino angosto, incómodo, pero es un camino que lleva en realidad a la salvación del Señor. Y esa salvación nos puede llevar a ser dignos, hermano, a través de ese carácter que es dado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos vivir una vida en abundancia. Muchos me han dicho a mí, oye pastor, ¿y qué? ¿Cómo se trata este asunto? Pues este asunto se trata cara a cara con quién, con el Padre, con Jesucristo. Y ahí es cuando nosotros aceptamos en realidad si debemos andar o no andar en ese camino. Debemos andarlo. Yo opino que debemos andarlo porque es en realidad ese camino el que nos conduce a la bendición de Dios. Y esa bendición de Dios no añade tristeza, hermano. Recuerde que esto es Gospel Night, el Evangelio de la Noche, con el pastor José Gómez. Esto es Bendiciones. Gospel Night, el Evangelio de la Noche.